No siempre estamos quietos por pereza, sino por falta de rumbo. Cuando no sabemos hacia dónde ir, la mente se apaga para no gastar energía. Este audiolibro trata de eso, de recuperar la dirección. No te hablará de motivación, sino de claridad, disciplina y propósito. Porque actuar sin ganas es una forma de fuerza, y tener un plan convierte el caos en calma. Aquí aprenderás a ordenar tu entorno, tus ideas y tus metas, hasta que el movimiento vuelva a tener sentido. No es cuestión de hacer más, sino de avanzar con conciencia hacia lo que verdaderamente importa. Capítulo 1. La trampa de las metas vagas. Desear ser feliz o mejorar suena noble, pero es una trampa silenciosa. La mayoría confunde el impulso del deseo con el rumbo del propósito. La mente humana necesita una dirección concreta para moverse. Sin ella, se paraliza. Cuando el objetivo es vago, el cerebro se protege. Se encierra en la pasividad para ahorrar energía y evitar el esfuerzo incierto. No es pereza, es desorientación. Por eso tantas personas sienten que la vida se les escapa entre ocupaciones sin sentido. Trabajan, estudian, buscan distracciones, pero no avanzan. No saben hacia dónde ir y el cansancio se convierte en su único resultado visible. Las metas difusas generan ansiedad porque no ofrecen un punto de llegada. Quien dice quiero ser feliz o quiero estar mejor, está dando una orden que el cerebro no puede ejecutar. Es como pedirle a un navegante que zarpe sin brújula. Se moverá, sí, pero sin destino. La claridad no es solo una cuestión práctica, es una necesidad emocional. El orden mental depende de la capacidad de traducir los deseos en direcciones precisas. Un propósito claro da calma porque permite medir el progreso. La confusión, en cambio, agota porque no ofrece evidencia de avance. Las metas vagas también sirven como refugio. Quien no define lo que quiere nunca fracasa del todo, pero tampoco logra nada concreto. La ambigüedad protege del dolor de fallar, aunque a costa de la satisfacción de crecer. Es más fácil vivir en la ilusión del algún día que asumir la responsabilidad de un hoy empiezo. Pero toda transformación comienza cuando el deseo se vuelve medible, cuando el sueño se convierte en sistema. Ahí aparece la diferencia entre imaginar y construir. James Clear lo explicó con sencillez en su libro Hábitos Atómicos. No se trata de fijar metas ambiciosas, sino de diseñar sistemas que las sostengan. Los sistemas son rutinas, entornos y hábitos que convierten la intención en comportamiento. El éxito no depende de la motivación, sino de la estructura. Una persona puede querer ser saludable, pero si su sistema consiste en comer mal y dormir poco, su deseo se disuelve. En cambio, quien se concentra en mejorar un 1% cada día, inevitablemente se transforma. Clear enseña que los resultados son un reflejo de los procesos cotidianos, no de los grandes impulsos. Y tiene razón. Los sistemas liberan al ser humano del desgaste de decidir a diario. Cuando las acciones correctas se vuelven automáticas, la energía se reserva para crear, no para resistir. Sin embargo, incluso los mejores sistemas pierden fuerza si no tienen un sentido profundo que los sustente. El orden externo debe corresponderse con una dirección interna. Viktor Frankl, desde su experiencia en los campos de concentración, descubrió que el ser humano puede soportar casi cualquier sufrimiento si encuentra un porqué. Esa frase no es retórica, es una verdad psicológica. El sentido es una necesidad tan vital como el aire. Cuando la vida pierde dirección, el alma se vacía, por muy ordenada que parezca la superficie. Frankl enseñó que la búsqueda de sentido no se satisface con placer ni con éxito, sino con coherencia. La persona que sabe para qué hace algo encuentra energía incluso en la dificultad.
La que no tiene un propósito se desgasta aún en la comodidad. El propósito, sin embargo, no aparece de manera repentina. Se descubre en el silencio, en la observación honesta de lo que uno ya no quiere y de lo que realmente necesita. La claridad nace del contraste entre lo que duele y lo que da vida. No se trata de inventar un destino, sino de reconocer la dirección hacia la que el alma ya apunta, aunque el ruido del mundo la haya opacado. Cuando se encuentra ese hilo conductor, los objetivos dejan de ser una lista de tareas y se convierten en expresiones del propio sentido. Pero incluso con propósito, muchas personas se quedan atrapadas en la duda. Temen no ser lo bastante buenas, lo bastante capaces, lo bastante preparadas. Esa inseguridad proviene de una mentalidad fija, la idea de que el talento es un don inmutable y que el fracaso revela límites personales. Carol Dweck, en su investigación sobre la mentalidad de crecimiento, demostró que esta creencia detiene más sueños que cualquier obstáculo externo. Quien piensa que sus capacidades son estáticas se rinde antes de empezar. En cambio, quien entiende que puede desarrollarlas con esfuerzo y aprendizaje, ve los errores como parte del proceso. Esa visión libera. Permite experimentar, equivocarse, ajustar, avanzar. No hay miedo al error cuando se comprende que cada intento forma parte del crecimiento. Definir metas claras no es solo una cuestión de técnica, sino de identidad. Cuando alguien dice, quiero dejar de procrastinar o quiero ser más constante, está revelando más de lo que imagina. Está reconociendo una fractura entre la persona que es y la que quiere ser. La meta concreta actúa como un puente entre ambas, pero ese puente solo se sostiene si la identidad cambia. No basta con decir, quiero correr un maratón. Hay que empezar a verse como alguien que entrena todos los días. La acción es importante, pero la autopercepción lo es aún más. Las metas vagas también nacen del miedo a elegir. Quien no elige mantiene abiertas todas las posibilidades, pero vive sin profundidad en ninguna. Decidir es cerrar puertas, y cerrar puertas duele. Sin embargo, cada puerta que se cierra aclara el camino. El compromiso tiene un peso que da forma a la voluntad. Y esa voluntad, cuando se enfoca, genera paz. La dispersión mental proviene de la falta de dirección. La claridad, en cambio, ordena incluso la emoción. No se trata de planificar cada segundo de la vida, sino de evitar la niebla de la ambigüedad. La claridad no quita la libertad, la multiplica. Quien sabe a dónde va, aprovecha mejor el tiempo, elige mejor sus compañías y cuida su energía. Las metas concretas son un filtro, revelan lo esencial. Cuando uno escribe lo que quiere, también descubre lo que ya no necesita. Esa selección es una forma de madurez. Las metas vagas también debilitan la motivación. El cerebro necesita pruebas de avance para mantener el esfuerzo. Sin hitos visibles, el proceso se vuelve interminable y la mente se rinde. Por eso es tan importante dividir los grandes objetivos en pasos pequeños y medibles. Cada logro intermedio alimenta la sensación de progreso y fortalece la identidad de quien avanza. No se trata de obtener recompensas inmediatas, sino de ver evidencias de transformación. Cuando uno puede mirar atrás y notar que es más disciplinado, más organizado o más sereno que ayer, aparece una confianza tranquila, la certeza de estar avanzando en la dirección correcta. La claridad también exige humildad. No todo lo que se desea es necesario y no todo lo necesario se desea. Definir objetivos implica renunciar a fantasías, ajustar expectativas y aceptar la imperfección del camino. La mente madura no busca garantías, sino dirección. La claridad no elimina los obstáculos, pero permite afrontarlos con propósito. Al final, la trampa de las metas vagas no está en soñar, sino en no concretar. La mente humana necesita algo tangible que perseguir, un norte al cual orientar sus esfuerzos. Cuando ese norte existe,
la energía se ordena, la ansiedad disminuye y la acción se vuelve posible. Las personas no se paralizan por falta de fuerza, sino por falta de foco. La claridad es el verdadero combustible de la transformación. Por eso, el primer paso para cualquier cambio profundo es escribir con honestidad lo que se quiere. No lo que suena bien, no lo que otros esperan, sino lo que verdaderamente da sentido. Ponerlo en palabras es comprometerse con la dirección. A partir de ahí, los sistemas sostienen el hábito, el propósito da significado, y la mentalidad de crecimiento mantiene el movimiento. Entre esas tres fuerzas, estructura, sentido y fe en el desarrollo, se construye una vida con dirección. Una vida que no se mueve por impulso, sino por propósito. Capítulo 2. La disciplina por encima de la motivación. La motivación es un impulso frágil, cambiante y profundamente emocional. Llega como una ráfaga de viento que enciende el deseo, pero desaparece en cuanto aparece la incomodidad. Confiar en ella para sostener una vida coherente es como pretender cruzar un océano a remo sin brújula ni resistencia. La motivación se siente, pero no se elige. La disciplina, en cambio, sí. La disciplina no busca el momento perfecto, lo crea. No espera a que el cuerpo quiera levantarse ni a que la mente tenga ganas de empezar. Actúa igual, con una decisión que no depende del ánimo. Ese es su poder y su diferencia. Quien vive pendiente de sentirse motivado, vive a merced de su propio estado emocional. Se levanta solo cuando hay entusiasmo, estudia solo cuando se siente inspirado, trabaja solo cuando algo lo empuja desde afuera. Pero la vida no se mueve así. El progreso verdadero ocurre precisamente en los días grises, en las horas en que el cansancio o la duda parecen más fuertes. Allí, donde el impulso se extingue, comienza la disciplina. Es la frontera entre el deseo y la acción, entre el sueño y la realidad. Sin ella ninguna intención se transforma en logro, porque la energía del inicio nunca alcanza para sostener un camino largo. Jocko Willink, un hombre forjado en la exigencia militar, lo resume con brutal claridad. La disciplina equivale a libertad. Quien se entrena para hacer lo necesario, aunque no tenga ganas, gana poder sobre sí mismo. No depender del humor o de las circunstancias externas libera. No hay mayor dominio que el del propio impulso, porque solo quien puede dominar su cuerpo y su mente puede elegir con conciencia. En cambio, el que necesita sentirse inspirado para actuar está encadenado a la volatilidad de su emoción. La verdadera libertad no consiste en hacer lo que uno quiere, sino en tener la fortaleza de cumplir lo que uno eligió. Esa idea tan sencilla choca con la lógica de nuestra época que glorifica la espontaneidad y el placer inmediato. Nos enseñaron que debemos seguir la pasión, hacer lo que amamos o buscar la motivación correcta, como si toda acción significativa debiera venir acompañada de euforia. Pero el crecimiento no es un festival de emociones agradables. Crecer duele. Y la disciplina, en su esencia, consiste en abrazar ese dolor sin dramatismo, sabiendo que detrás de cada renuncia hay una ganancia más profunda. La satisfacción no está en evitar el esfuerzo, sino en atravesarlo con propósito. Angela Duckworth define la disciplina como grit, la mezcla entre pasión y perseverancia a largo plazo. No es una emoción intensa, sino una resistencia silenciosa. No depende de la inspiración ni del talento, sino de la capacidad de mantenerse firme cuando los demás se detienen. Las personas que logran cosas grandes no siempre son las más brillantes, sino las que saben insistir. Y esa insistencia no se improvisa, se entrena, se cultiva con cada decisión pequeña, levantarse temprano, cumplir con lo prometido, terminar lo que se empieza, resistir la tentación del descanso antes de tiempo. Cada una de esas pequeñas victorias es un ladrillo en la estructura del carácter.
La disciplina empieza en lo mínimo. No se construye en los grandes desafíos, sino en los hábitos invisibles de cada día. El que logra ordenar su cama apenas se despierta, entrena su mente para no postergar. El que cuida lo que come fortalece su capacidad de elegir. El que apaga el teléfono para concentrarse demuestra respeto por su atención. Son gestos simples, pero repetidos en el tiempo moldean una identidad. Porque la disciplina no es una acción, es un modo de ser. Es la coherencia repetida tantas veces que se vuelve parte de la piel. El problema de quienes dependen de la motivación es que viven atrapados en la espera. Esperan el momento adecuado, la energía justa, el estado mental perfecto para empezar, y ese momento casi nunca llega. Por eso, la disciplina es un acto de madurez. No necesita garantías, solo compromiso. Uno actúa no porque sienta que quiere hacerlo, sino porque sabe que debe hacerlo. Y cuando ese deber nace de una elección consciente, no se siente como una carga, sino como un camino. Es lo que convierte la rutina en estructura y la estructura en libertad interior. Séneca, hace más de 2000 años, ya había comprendido esta paradoja. El esfuerzo constante vence al talento disperso. No importa cuán brillante sea una persona si su voluntad es débil. El que se mantiene firme, aunque avance despacio, supera al que corre sin dirección. En la constancia hay una forma de sabiduría. El reconocimiento de que todo lo valioso toma tiempo. Las raíces del roble crecen bajo tierra mucho antes de que el árbol se vea. Del mismo modo, la disciplina trabaja en silencio, en las horas solitarias en las que nadie aplaude. Pero cuando llega la tormenta, solo el árbol con raíces profundas permanece de pie. Actuar sin ganas no es un castigo, es un privilegio. Es el momento en que la mente se separa del capricho y se convierte en guía. Cada vez que uno cumple con su palabra, aunque cueste, refuerza la confianza en sí mismo. No es el resultado lo que fortalece, sino el acto de mantenerse fiel al proceso. Los cuerpos entrenados no surgen de días perfectos, sino de cientos de sesiones incómodas. Las mentes claras no nacen de momentos de inspiración, sino de miles de horas de concentración sostenida. La disciplina transforma la debilidad en estructura y la estructura en carácter. Hay una forma de paz que solo llega después del esfuerzo. No es la calma de quien no hace nada, sino la serenidad de quien sabe que hizo lo necesario. Esa es la satisfacción que deja la disciplina, una sensación de orden interno, de respeto propio, de certeza silenciosa. No hay emoción más estable que la tranquilidad de estar cumpliendo con lo que uno eligió. En cambio, la motivación es un fuego efímero que calienta rápido, pero se apaga pronto. No sirve para sostener una vida con propósito, porque su energía no dura lo suficiente para atravesar la adversidad. Por eso, quienes han comprendido el valor de la disciplina no la viven como una carga, sino como un refugio. Saber lo que hay que hacer, tener un horario, un plan, una rutina, no es esclavitud, es claridad. Es la diferencia entre vivir improvisando y vivir construyendo. La motivación emociona, la disciplina transforma. Mientras una se siente, la otra se demuestra. Y quien elige el camino de la disciplina empieza a descubrir una verdad profunda, que la constancia no apaga la libertad, sino que la hace posible. Ser disciplinado no es ser rígido, sino consciente. Es saber cuándo seguir y cuándo descansar, sin depender del impulso. Es aprender a sostener el esfuerzo con equilibrio, sin convertirlo en tortura. La disciplina madura no nace del castigo, sino del propósito. Es una expresión de amor propio, el compromiso de cuidar el tiempo, la energía y los sueños con el mismo respeto con el que se cuida un cuerpo o una mente. No hay desarrollo personal sin estructura, ni propósito que sobreviva a la inconstancia. En el fondo, todos anhelamos estabilidad. Queremos sentir que avanzamos,
que nuestra vida tiene una dirección, que somos capaces de sostener lo que empezamos. Y esa estabilidad no la da la emoción, la da el hábito. Por eso, la disciplina es una forma de espiritualidad práctica. Enseña a convertir la voluntad en acción y la acción en sentido. Cuando uno se acostumbra a cumplir con lo que promete, la autoestima deja de ser una idea y se convierte en experiencia. La motivación te impulsa a empezar. La disciplina te permite continuar. Son fuerzas distintas, y aunque la primera puede abrir el camino, solo la segunda lo mantiene vivo. Cada paso repetido con constancia se vuelve una declaración silenciosa. Estoy aquí, sigo avanzando, sigo eligiendo. Esa es la esencia del crecimiento, la repetición consciente de lo correcto, hasta que la acción se vuelve identidad. La disciplina no se nota en los grandes momentos, sino en los días comunes en que nadie mira. Allí, cuando el ruido desaparece, se mide la verdadera fuerza. Quien domina la disciplina no necesita esperar la inspiración. Sabe que la acción genera la emoción, no al revés. Porque el movimiento crea energía, el compromiso crea entusiasmo y la coherencia crea sentido. Esa es la verdadera libertad de la que hablaba Willink. No depender de la motivación, sino de uno mismo. Cuando comprendemos eso, dejamos de perseguir chispas pasajeras y empezamos a construir fuego duradero. Y en ese fuego sereno, hecho de esfuerzo y dirección, la vida se vuelve más simple, más estable y más plena. Y capítulo 3. El poder del pequeño progreso diario. Vivimos en una cultura que glorifica la velocidad, el resultado inmediato y la recompensa instantánea. Queremos ver cambios visibles en poco tiempo, como si la transformación profunda se pudiera medir en horas o en días. Pero toda evolución verdadera ocurre en silencio, despacio, en el terreno invisible de la repetición. Hacer un poco cada día no parece heroico, pero es lo único que realmente construye algo duradero. El progreso constante no se siente glorioso, se siente normal, casi insignificante. Sin embargo, es esa constancia silenciosa la que, sin darnos cuenta, cambia por completo el rumbo de una vida. Cuando una persona decide empezar a caminar 10 minutos diarios, no transforma su cuerpo el primer mes, pero 6 meses después, su respiración cambia, su postura mejora, su mente se aclara. Lo mismo sucede con quien escribe una página al día, ahorra una pequeña cantidad o dedica 20 minutos a leer. En el momento parece poco, casi inútil, pero con el tiempo, la suma se vuelve imparable. Darren Hardy llamó a este fenómeno el efecto compuesto. Pequeñas decisiones, sostenidas a lo largo del tiempo, que generan resultados desproporcionados. La clave no está en la magnitud del esfuerzo, sino en su repetición. El progreso diario actúa como una corriente subterránea. No se ve, pero erosiona las resistencias internas. Cuando repetimos una acción todos los días, el cerebro deja de gastar energía en decidir si hacerlo o no. Simplemente lo hace. El hábito reemplaza al impulso y la disciplina sustituye al debate interno. Así, la mejora se vuelve automática, y esa automatización no significa falta de conciencia, sino integración. Lo que al principio era esfuerzo se convierte en naturaleza. Es lo que Aristóteles entendía al decir que somos lo que hacemos repetidamente, y que la excelencia no es un acto, sino un hábito. Cada acción cotidiana moldea el carácter. Hay una trampa en la búsqueda de resultados rápidos. Nos hace olvidar que la consistencia vale más que la intensidad. Las personas que más avanzan no son las que dan grandes saltos, sino las que nunca se detienen. Un músico mejora más practicando 30 minutos diarios que tocando 5 horas un solo día. Un estudiante aprende más repasando 10 minutos cada jornada que estudiando toda la noche antes del examen.
El cuerpo y la mente aman la regularidad. Se adaptan al ritmo que les damos. Por eso, el progreso real se mide en repeticiones, no en impulsos. El pequeño avance diario tiene algo de humilde y algo de sagrado. Es un pacto silencioso con uno mismo. Hoy seguiré avanzando, aunque sea poco. No hay aplausos, no hay testigos, no hay premios inmediatos, pero hay integridad. Y esa integridad, repetida en el tiempo, se convierte en poder. No el poder del ego que quiere demostrar, sino el de la coherencia que se acumula dentro como una reserva de confianza y dirección. Cada día que cumplimos con nuestra pequeña tarea, fortalecemos una parte invisible del carácter, la certeza de que somos capaces de sostener lo que elegimos. El problema es que confundimos progreso con euforia. Creemos que avanzar siempre debe sentirse emocionante, y cuando no lo es, pensamos que no vale la pena. Pero el crecimiento no siempre se siente bien. A veces es tedioso, rutinario, incluso aburrido. La mente busca estímulo constante, pero la sabiduría está en resistir esa necesidad de novedad. Quien logra amar la repetición, quien aprende a encontrar belleza en lo cotidiano, alcanza un nivel de dominio que trasciende la motivación, porque el avance no se da por emoción, sino por compromiso. El pequeño progreso tiene un poder invisible. Enseña a confiar en el tiempo. Cuando dejamos de buscar resultados inmediatos, empezamos a disfrutar el proceso. Cada paso se vuelve suficiente. Cada mejora mínima se celebra sin ansiedad. La impaciencia se disuelve, porque entendemos que lo importante no es cuánto logramos hoy, sino cuánto podemos mantener mañana. El progreso lento pero constante tiene una profundidad que el éxito rápido jamás alcanzará. Es más estable, más real, más humano. Robin Sharma lo expresa con una claridad luminosa. Los días bien vividos se convierten en una vida bien vivida. No se trata de hacer cosas extraordinarias, sino de vivir cada jornada con atención y propósito. Si cada día damos un paso pequeño en la dirección correcta, el destino se transforma sin que tengamos que empujarlo. Una vida significativa no se construye con grandes gestos, sino con decisiones pequeñas y consistentes. Lo que hacemos cada día se convierte inevitablemente en lo que somos. El progreso diario no es lineal. Habrá días en los que parecerá que nada cambia, en los que el esfuerzo se siente inútil, pero justo ahí es donde ocurre la magia, cuando seguimos adelante a pesar de no ver resultados. La mejora no se percibe en la superficie, sino en la estructura interna. Es como el crecimiento de un árbol. Durante meses no pasa nada visible, pero bajo tierra las raíces se expanden y fortalecen. Luego, un día, el brote aparece. Lo mismo sucede con nosotros. Los cambios más profundos germinan en silencio antes de mostrarse. La mente impaciente busca recompensas tangibles, pero el alma disciplinada aprende a sostenerse con fe. Y esa fe no es ingenuidad, es comprensión. Es entender que el tiempo premia a quienes perseveran. Ningún libro se escribe en una noche. Ningún cuerpo fuerte se forma con un solo entrenamiento. Ninguna mente clara nace de un pensamiento aislado. Todo lo que vale la pena requiere permanencia. Por eso, quien aprende a valorar el pequeño progreso deja de desesperarse. Sabe que cada acción cuenta, aunque nadie la vea. Hacer un poco cada día también es un antídoto contra la perfección. El perfeccionismo paraliza, porque exige hacerlo todo bien desde el inicio. El progreso, en cambio, libera, porque solo pide avanzar. Cuando nos damos permiso de mejorar sin ser impecables, el miedo al error se disuelve. El movimiento imperfecto siempre supera a la inacción perfecta, y cada pequeño intento imperfecto abre el camino a la maestría. Hay algo profundamente humano en el progreso diario. Nos enseña humildad. Nos recuerda que no controlamos los resultados,
pero sí el esfuerzo. Nos muestra que la grandeza no está en lo espectacular, sino en lo constante. Que los héroes no son quienes brillan por un momento, sino quienes perseveran cuando nadie los mira. Cada día que hacemos lo correcto, aunque no se note, estamos construyendo una vida que sí lo hará. El progreso diario también tiene un componente espiritual. Nos conecta con la noción de propósito. Cuando una persona elige hacer algo cada día, aunque sea pequeño, está declarando lo que valora. Cada repetición es una afirmación silenciosa de sentido. Si escribes cada día, estás diciendo, creo en mis ideas. Si meditas, creo en mi paz. Si estudias, creo en mi crecimiento. Las acciones pequeñas son el lenguaje con el que la voluntad conversa con el destino. Hay un momento en que el progreso deja de sentirse como una carga y se convierte en un modo de estar en el mundo. Ya no se trata de alcanzar algo, sino de vivir de una manera que tenga coherencia. La repetición ordena el caos, da estructura al día, calma la mente. La disciplina diaria no encadena, libera, porque elimina la incertidumbre de no saber qué hacer. Saber que cada día tiene un propósito claro, aunque sea pequeño, nos da dirección. El poder del pequeño progreso está en su acumulación invisible. No se nota de inmediato, pero con el tiempo lo cambia todo. Es como una gota cayendo sobre una piedra. Una sola no deja huella, pero miles crean una forma nueva. Así actúan las acciones diarias sobre el carácter. Lo que hoy parece esfuerzo, mañana será naturaleza. Lo que hoy cuesta, mañana será parte de nosotros. No hay transformación sin paciencia, ni paciencia sin fe en el proceso. El progreso diario enseña a reconciliarnos con el tiempo, a entender que la lentitud no es debilidad, sino profundidad. Cada paso, por pequeño que sea, tiene sentido si está en la dirección correcta. Lo importante no es la velocidad, sino la constancia. Vivir bajo esta lógica cambia todo. Las metas se vuelven caminos, los logros se vuelven consecuencias y la ansiedad se convierte en serenidad. Porque ya no se trata de llegar rápido, sino de avanzar con sentido. De hacer lo que nos toca hoy, sabiendo que cada día suma, que cada esfuerzo deja una huella. Y cuando esa suma silenciosa se acumula, cuando el tiempo empieza a devolver lo que sembramos, entendemos la verdad más simple de todas. Que la vida no se transforma en los grandes momentos, sino en los pequeños actos repetidos con amor, atención y propósito. Capítulo 4. El orden exterior y la claridad interior. El desorden no es solo una cuestión estética, es una manifestación visible del ruido interno. Un espacio caótico refleja una mente dispersa, incapaz de distinguir lo esencial de lo accesorio. Cuando los objetos se acumulan sin propósito, la atención se fragmenta. La mirada no descansa, el cuerpo se tensa y la mente se vuelve más vulnerable a la distracción. Ordenar el entorno no es un acto superficial, es una declaración de presencia. Es decirle a la vida, estoy aquí, dispuesto a cuidar lo que me rodea y lo que soy. Cada cosa en su lugar no es rigidez, sino armonía. Lo externo influye profundamente en lo interno, aunque muchas veces se pretenda lo contrario. Un escritorio saturado de papeles, una habitación con ropa tirada o una cocina caótica no solo incomodan, producen ruido mental. El cerebro percibe cada elemento fuera de lugar como una tarea pendiente, y esa acumulación de pequeños recordatorios invisibles consume energía. La claridad interior necesita espacio. No se puede pensar con profundidad en medio del desorden porque la atención se dispersa en detalles irrelevantes. La confusión exterior multiplica la confusión interior. Por eso, quien busca claridad mental debe empezar por lo tangible. Antes de ordenar los pensamientos, conviene ordenar el entorno. Marie Kondo lo expresó con ternura y precisión.
conservar solo lo que da paz. No se trata de minimalismo extremo, sino de respeto. Cada objeto que se guarda ocupa un fragmento de energía y de memoria. Si el entorno está lleno de cosas que no significan nada, la mente se llena de ruido. El acto de soltar no es pérdida, es liberación. Cuando se deja ir lo innecesario, el espacio respira, y con él también el alma. No es casualidad que tantas personas experimenten una sensación de alivio después de limpiar o reorganizar. El orden tiene un efecto físico y emocional. Una casa despejada permite que la mente descanse, y una mente descansada toma mejores decisiones. El entorno no solo influye en el ánimo, también moldea la conducta. Un lugar caótico invita a la postergación, uno ordenado impulsa la acción. Cuando el espacio está en calma, las ideas fluyen. La claridad no surge de pensar más, sino de pensar en un lugar que lo permita. Por eso, limpiar, organizar y ordenar no son tareas domésticas sin sentido, son prácticas espirituales en movimiento. Cada objeto que se acomoda representa una idea que se aclara. Cada superficie despejada refleja un espacio interior que se abre. El orden, sin embargo, no es solo físico, tiene una dimensión moral. Jordan Peterson lo sintetizó con una metáfora poderosa. Antes de pretender arreglar el mundo, limpia tu habitación. Lo que parece un consejo simple encierra una verdad profunda. No se puede transformar la realidad si la vida personal está sumida en el caos. El orden exterior es el primer ejercicio de responsabilidad. Poner en su lugar lo cercano es prepararse para asumir lo lejano. Cada pequeño acto de cuidado cotidiano entrena la mente para el compromiso y la coherencia. La habitación limpia no es el objetivo, sino el símbolo. Quien puede gobernar su espacio, puede empezar a gobernar su destino. La falta de orden exterior también afecta la percepción del tiempo. En un entorno saturado, las horas se diluyen, las tareas se mezclan y la mente pierde noción de prioridades. El día se siente más corto porque la energía se dispersa. El orden, en cambio, otorga ritmo. Permite diferenciar el descanso del trabajo, la acción de la pausa. Establecer rutinas simples, como tender la cama, preparar el escritorio o limpiar la mesa antes de dormir, no es monotonía. Es una forma de afirmarse en el presente. Cada gesto de orden es un recordatorio de control. Hay algo, aunque pequeño, que depende de uno. Pero el orden físico no sirve de mucho si no se acompaña de silencio interior. La mente también acumula desechos, preocupaciones innecesarias, pensamientos repetitivos, comparaciones, juicios. Así como se limpia una habitación, también es necesario limpiar la conciencia. Ahí entra el poder de la atención. La respiración consciente es el primer paso para despejar el ruido mental. Thich Nhat Hanh enseñaba que respirar con plena presencia devuelve al instante su poder transformador. En cada inhalación, la mente se reconecta con el cuerpo. En cada exhalación, se suelta lo que sobra. No hay claridad posible sin pausa. El silencio no es ausencia de sonido, sino orden interior. La práctica de estar presente tiene el mismo propósito que la limpieza física, eliminar lo innecesario. La mente tiende a acumular pensamientos como la casa acumula objetos. Sin un espacio de vaciamiento, la saturación se vuelve inevitable. La meditación, la contemplación o simplemente caminar sin prisa ayudan a que la conciencia se oxigene. El orden mental no se impone a la fuerza, se cultiva con atención. Cuando el pensamiento se serena, el entorno parece más liviano. La realidad no cambia, pero cambia la mirada, y con ella todo. El orden exterior y la claridad interior se retroalimentan. Un espacio ordenado invita a la calma, y la calma facilita mantener el orden. Es un equilibrio dinámico, no una meta fija. Habrá días de caos, y está bien. El propósito no es mantener un entorno impecable, sino crear un sistema que permita regresar al equilibrio con facilidad.
La vida real tiene desorden, ruido, imprevistos. Lo importante es tener la capacidad de volver al centro. Ordenar también implica decidir que merece permanecer. En esa selección, la persona se conoce a sí misma. Los objetos cuentan historias. Algunos sostienen recuerdos, otros cargan culpas, otros solo llenan huecos. Al mirar el entorno con honestidad, uno descubre qué partes del pasado aún pesan y qué espacios podrían abrirse al futuro. El desapego no es frialdad, es claridad. Guardar lo que realmente importa es una forma de decir, esto soy, esto elijo conservar. El desorden, en cambio, suele ser una forma de resistencia. Hay quien mantiene el caos porque teme enfrentar lo que el orden revelaría. Una habitación en desorden puede ocultar una mente en conflicto, un duelo no resuelto o un miedo al cambio. Ordenar, entonces, no es una tarea banal, es confrontarse con uno mismo. Cada objeto fuera de lugar puede ser un reflejo de una emoción postergada. Por eso, el acto de limpiar puede generar lágrimas, alivio o cansancio. Es el cuerpo liberando lo que la mente había guardado. La claridad interior no se alcanza de una vez, se practica. Es el resultado de muchas pequeñas decisiones. Abrir la ventana para que entre la luz, tirar lo que ya no sirve, sentarse en silencio, observar la respiración, agradecer lo que se tiene. Cada uno de esos gestos entrena la conciencia para habitar el presente. No hay lucidez en la prisa. La mente necesita pausa para entender, y el orden es una pausa materializada. Un espacio ordenado no garantiza la felicidad, pero sí crea el terreno donde puede florecer. En la calma del entorno, las ideas se asientan, las emociones se aclaran y la vida recupera dirección. Quien aprende a cuidar su espacio, aprende a cuidar su mente, y cuidar la mente es cuidar la vida. Porque el orden exterior no es una manía estética, es un lenguaje del alma. Es la forma en que el espíritu dice, ya es suficiente, quiero volver a respirar. La claridad no surge de pensar más, sino de simplificar. El silencio, la limpieza y el aire fresco no son lujos, son condiciones para poder ver. Cuando el entorno se aquieta, el pensamiento se alinea y la persona vuelve a reconocerse en lo que hace, en lo que tiene y en lo que realmente necesita. Capítulo 5. Relaciones que impulsan o sabotean. La mayoría de las personas subestiman el poder del entorno. Creen que su fuerza de voluntad basta para mantenerse firmes, cuando en realidad son las relaciones, las conversaciones diarias y las energías que las rodean las que moldean sus decisiones, sin que se den cuenta. La mente humana es profundamente imitativa. Absorbe gestos, tonos, prioridades y hábitos. Por eso, sin notarlo, quien convive con personas negativas termina hablando, reaccionando y decidiendo como ellas. No es debilidad, es naturaleza. La influencia social actúa como una corriente invisible que arrastra hacia la mediocridad o eleva hacia el crecimiento. Jim Rohn lo sintetizó en una frase que parece simple, pero encierra una enorme verdad. Somos el promedio de las 5 personas con las que más tiempo pasamos. Esa idea invita a mirar el propio círculo con honestidad. ¿Qué temas dominan las conversaciones cotidianas? ¿Qué emociones predominan después de compartir tiempo con ciertos individuos? Calma, entusiasmo, culpa o agotamiento. Las respuestas a esas preguntas definen más el futuro que cualquier plan o propósito, porque nadie crece en un entorno que constantemente drena su energía, critica su esfuerzo o siembra dudas sobre su capacidad. Rodearse de personas que sumen no es un acto de elitismo, sino de coherencia. Cada vínculo debería ser un reflejo de la vida que uno desea construir, no una cadena que mantiene anclado al pasado. Hay amistades que acompañan procesos y otras que solo existen mientras se permanece igual.
Aprender a distinguir entre ambas es una señal de madurez emocional. Las relaciones que impulsan no siempre son las más fáciles. A veces son las que confrontan, las que invitan a salir de la zona cómoda, las que no toleran excusas y celebran los avances sinceros, por pequeños que sean. Sin embargo, el peligro está en confundir apoyo con complacencia. No todo quien escucha o consuela está ayudando a avanzar. A veces, quienes más dicen entenderte son los que más refuerzan tus justificaciones para no cambiar. El afecto sin verdad se convierte en anestesia. En cambio, el verdadero amor, ya sea de amigos, pareja o familia, impulsa la evolución, no el estancamiento. Implica decir lo necesario, aunque duela, cuando el silencio podría ser más cómodo. Implica estar presente cuando el otro se cae, pero también recordarle que debe levantarse. Brené Brown ha mostrado que la vulnerabilidad es el punto de partida de las relaciones auténticas. No se trata de compartirlo todo, sino de permitirse ser vistos sin máscaras. En un mundo donde la imagen ha reemplazado la profundidad, mostrar la propia imperfección se vuelve un acto revolucionario. Las conexiones reales no se construyen sobre la apariencia de fortaleza, sino sobre la honestidad emocional. La vulnerabilidad une porque recuerda que todos cargamos miedos, contradicciones y heridas. Y solo cuando se baja la guardia puede surgir la empatía. Un vínculo basado en esa confianza mutua se convierte en un espacio de crecimiento, no de juicio. El problema es que muchas veces, por miedo a la soledad, se aceptan relaciones vacías, se prefiere estar acompañado por costumbre que solo por convicción. Pero la soledad no siempre es carencia. También puede ser un espacio fértil para el renacimiento. Alejarse de quien no comparte los valores o el rumbo propio puede doler. Pero ese vacío inicial abre el lugar que luego ocuparán relaciones más alineadas. La vida no se trata de acumular vínculos, sino de conservar los que elevan. Mark Manson advierte sobre la energía que consumen las relaciones incoherentes. Estar cerca de personas que se quejan constantemente, que no se hacen responsables o que viven comparando, debilita la mente y el ánimo. El contacto frecuente con esa energía termina erosionando la autoestima, porque normaliza la mediocridad y convierte la autocompasión en rutina. Una relación sana no se basa en la constante descarga emocional ni en la manipulación sutil, sino en la reciprocidad. Dos personas que se sostienen sin drenarse, que se impulsan sin competir, que se respetan sin intentar cambiarse. Cuando se comienza a cuidar el entorno social, todo cambia. Las decisiones se vuelven más firmes, los pensamientos más claros y los hábitos más estables, no porque el grupo sustituya la voluntad individual, sino porque la refuerza. La disciplina florece cuando se comparte con personas que entienden su valor. El entusiasmo se mantiene cuando los logros se celebran entre iguales. El crecimiento se acelera cuando las conversaciones giran en torno a proyectos, lecturas o aprendizajes en lugar de chismes y quejas. A veces basta con una sola persona que crea en ti para despertar una parte dormida de tu potencial. Ese es el poder de la conexión humana. Multiplicar la fuerza interna a través de la presencia compartida. Los vínculos nutritivos no te empujan, te acompañan, no te exigen, te inspiran, y esa inspiración suele ser más duradera que cualquier motivación pasajera. Cuando uno se rodea de personas que viven con propósito, termina encontrando el propio. Sin embargo, este proceso exige valentía. No se puede construir un entorno nuevo sin enfrentar la incomodidad de dejar atrás el viejo. Muchas relaciones no soportan la transformación de una de las partes. Cuando uno empieza a cambiar su rutina, su lenguaje o sus prioridades, algunos vínculos se resquebrajan porque estaban sostenidos por la conformidad. No es traición, es evolución. Y aunque duela,
Perder lo que ya no vibra con la nueva versión de uno mismo es una forma de ganar claridad. El crecimiento personal no es un camino solitario, pero sí requiere selección. No todo quien sonríe es aliado, ni todo quien critica es enemigo. Las apariencias engañan, y a veces el consejo más valioso proviene de quien tiene el valor de decir lo que nadie más se atreve. Elegir a quién escuchar es tan importante como decidir qué leer o qué comer. Así como la comida alimenta el cuerpo, las conversaciones alimentan la mente. De ellas se nutre la visión o se envenena la voluntad. Por eso conviene revisar periódicamente el propio círculo social. Observar con atención qué vínculos generan expansión y cuáles generan peso. No hace falta romper de inmediato con nadie, pero sí ajustar la frecuencia, la distancia y la entrega emocional. La energía es un recurso limitado, no se puede desperdiciar en quienes no saben apreciarla. Aprender a decir no a tiempo es también una forma de cuidar el propósito. No se trata de volverse frío, sino de administrar con inteligencia el afecto y la atención. Cuando los vínculos se eligen desde la conciencia, la vida adquiere una nueva coherencia. El entorno deja de ser un obstáculo y se convierte en un impulso. Las amistades se transforman en espejos de la mejor versión de uno mismo. Las conversaciones dejan de girar en torno al pasado y se orientan hacia lo posible. Entonces, el crecimiento ya no depende solo del esfuerzo individual, sino de una red invisible de apoyo mutuo que sostiene la constancia. La verdadera madurez emocional se alcanza cuando se entiende que el amor y la amistad no se miden por la cantidad de tiempo compartido, sino por la calidad de la presencia. No es quien siempre está, sino quien está de verdad. Aquellos que inspiran calma en lugar de ansiedad, confianza en lugar de duda, dirección en lugar de dispersión. Y cuando se aprende a rodearse de personas así, la vida entera cambia de ritmo. El progreso deja de ser una lucha solitaria y se convierte en un camino compartido hacia una versión más lúcida, más íntegra y más libre de uno mismo. Capítulo 6. Escribir para encontrar dirección. Escribir es una forma de pensar en voz baja. Cuando las ideas giran sin rumbo en la cabeza, el papel se convierte en territorio firme, un espejo donde las emociones se ordenan y los pensamientos se vuelven visibles. Lo que antes era una maraña de dudas empieza a adquirir estructura. En la escritura hay un poder que no tiene la simple reflexión mental. Al volverse palabra, el pensamiento se vuelve concreto, y lo concreto puede transformarse. Muchos buscan claridad hablando o meditando, pero pocos descubren que la verdadera brújula interior se encuentra en la tinta. Escribir no requiere talento literario ni pretensión estética, basta la honestidad. Es sentarse frente a uno mismo sin máscaras, sin filtros, sin público. Es una cita íntima con la propia mente. Cuando se escribe con sinceridad, las capas de autoengaño comienzan a caer. Surgen verdades incómodas, contradicciones, heridas no cerradas. Pero también aparecen destellos de lucidez que solo emergen cuando la mente se ve obligada a expresarse con precisión. Escribir es traducir el alma a un lenguaje visible, y esa traducción es en sí misma una forma de curación. Julia Cameron, en su método de El Camino del Artista, propone una práctica simple y poderosa. Las Morning Pages, 3 páginas escritas a mano cada mañana, sin objetivo más que vaciar la mente. No se trata de escribir bien, sino de escribir lo que sea. Esa descarga matutina actúa como una limpieza mental, despeja el ruido, las quejas y los pensamientos repetitivos que nublan el enfoque. A medida que se practica, se descubre que debajo de la queja diaria se esconde una voz más profunda, más sabia, que comienza a guiar con claridad. Escribir, así, se vuelve un acto de higiene emocional.
Lo que no se escribe se acumula. Cada palabra escrita es una forma de decidir. Al poner un pensamiento en el papel, se le da un límite y se lo separa del resto. Lo que antes parecía inmenso se reduce a un párrafo. Lo que parecía confuso se aclara. Y en ese proceso aparece la dirección. La mente humana necesita ver para creer. Ver las propias ideas frente a los ojos produce una sensación de control y comprensión. No es magia, es estructura. La escritura transforma lo intangible en manejable y lo manejable en acción. Ryan Holiday, al hablar del journaling como práctica estoica, recuerda que escribir no es solo una forma de expresión, sino de observación. Los antiguos estoicos registraban sus pensamientos diarios, no para narrar su vida, sino para examinarla. La escritura era su espejo moral, su entrenamiento de claridad. Al escribir sobre lo que se siente, lo que se teme o lo que se desea, se aprende a observar sin juzgar, a comprender las propias emociones sin quedar atrapado en ellas. Esa distancia emocional es lo que permite actuar con serenidad. En tiempos donde la distracción domina, el simple gesto de tomar un cuaderno y escribir se convierte en una forma de resistencia. Pero escribir no solo limpia o analiza, también revela. Carl Jung consideraba que el acto de escribir podía ser una vía para dialogar con el inconsciente. Lo que se anota sin pensar, lo que surge en medio de un desahogo o de un sueño, a menudo proviene de una parte más profunda del ser. A través de la escritura el inconsciente encuentra una voz. Muchos descubren verdades que no sabían que sabían, decisiones que ya habían tomado internamente, pero que no se atrevían a reconocer. Escribir es escuchar la parte de uno que siempre estuvo ahí, esperando ser oída. No hay que temerle a la página en blanco. Ese espacio vacío no es un enemigo, es una invitación. Cada palabra que se escribe en ella es una conquista sobre la confusión. Lo importante no es escribir lo correcto, sino escribir lo que es. A veces bastan pocas líneas para que el día cambie de sentido. Escribir sobre un miedo puede reducir su poder. Escribir sobre un deseo puede volverlo alcanzable. Y escribir sobre una herida puede iniciar el proceso de sanación. En la escritura, la mente se vacía y el alma respira. El problema es que la mayoría escribe solo cuando sufre, pero escribir también debería ser un hábito en la calma. No se trata solo de procesar el dolor, sino de registrar el aprendizaje, la gratitud y la dirección. Anotar lo que se logró, lo que se comprendió o lo que aún se busca es una manera de mantener viva la conciencia. Los pensamientos olvidan, el papel recuerda. Por eso, escribir es también una forma de construir memoria, una huella visible del propio crecimiento. Cada cuaderno puede convertirse en un mapa. Al releer lo escrito con el paso del tiempo, se descubren patrones, miedos que se repiten, excusas que cambian de forma, deseos que regresan. Esa observación permite identificar los ciclos personales y con ellos la oportunidad de romperlos. La escritura revela la trama invisible de la vida, y cuando se comprende esa trama, las decisiones dejan de ser impulsivas para volverse conscientes. A través de la escritura se aprende a dialogar con uno mismo. Ese diálogo es a veces tenso, a veces reconfortante, pero siempre revelador. Se descubren las propias contradicciones y también las propias fortalezas. Se entiende que el propósito no surge de una revelación externa, sino del trabajo paciente de descifrar lo que uno ya sabe, pero no ha tenido el valor de mirar de frente. Escribir es una manera de hacerse preguntas que el ruido del mundo no deja escuchar. ¿Qué quiero realmente? ¿Qué ya no deseo seguir cargando? ¿Qué parte de mí necesita silencio para hablar? Al principio puede parecer una tarea sin rumbo, pero con el tiempo el acto de escribir se convierte en un ritual de claridad.
No importa si son 3 páginas diarias, un párrafo nocturno o una sola frase que capture el día. Lo esencial es la constancia. Así como el ejercicio fortalece el cuerpo, la escritura fortalece la mente. Cada palabra escrita es un paso hacia la lucidez. La mente dispersa necesita anclajes, y la escritura es uno de los más sólidos. El hábito de escribir también enseña humildad. Muestra que las ideas cambian, que las certezas se desvanecen y que la evolución personal no sigue una línea recta. Leer las propias palabras de meses atrás es descubrir a un yo antiguo que pensaba distinto, y eso no es señal de incoherencia, sino de crecimiento. La escritura documenta la metamorfosis interior. Permite ver que cada etapa tuvo sentido, que incluso los errores formaron parte del aprendizaje. Escribir, además, protege del autoengaño. La mente puede justificar cualquier cosa, pero el papel exige claridad. Lo que se escribe se enfrenta. Si algo duele al leerlo, es porque toca una verdad que se intentaba ocultar. Por eso, el acto de escribir no solo ordena, también confronta. Escribir es mirar sin huir. Y en ese mirar se libera lo que antes dominaba desde la sombra. La dirección entonces no se encuentra en una gran decisión, sino en la acumulación de pequeñas claridades. Cada palabra que se pone en su lugar ayuda a que algo dentro también se acomode. Escribir lo que ya no se quiere es una forma de soltar. Escribir lo que se busca es una forma de llamar. Entre ambos movimientos, dejar y desear, surge la brújula que orienta la acción. La tinta no marca solo pensamientos, marca el rumbo. No hay vida lúcida sin reflexión, ni reflexión profunda sin escritura. Escribir no es un lujo intelectual, es una herramienta práctica para quien desea vivir con dirección. En un mundo saturado de estímulos, detenerse a escribir es recuperar el control de la atención, es poner pausa para entender, es decidir conscientemente hacia dónde ir antes de volver a moverse. Quien escribe se convierte en su propio guía, en su propio testigo, en su propio consejero, y así, poco a poco, el hábito se transforma en necesidad. No porque falte algo, sino porque escribir se vuelve una forma de respirar mejor. Escribir es cuidar de la mente como se cuida de un jardín, arrancando la maleza, sembrando lo valioso, observando el crecimiento día a día. Cada palabra plantada con intención florece en claridad. Y en esa claridad, finalmente, se revela la dirección que antes parecía perdida. Capítulo 7. El valor del silencio y el pensamiento lento. El silencio no es ausencia de sonido, sino presencia de sentido. En una época dominada por la urgencia, por la necesidad constante de reaccionar, publicar y opinar, el silencio se ha vuelto casi un acto de rebeldía. Es un espacio que incomoda a quienes temen escuchar lo que su propia mente tiene que decir. Sin embargo, es precisamente ahí, en la quietud sin distracciones, donde la mente comienza a ordenarse y el alma puede respirar. En el silencio, los pensamientos dejan de chocar unos con otros y adquieren peso, forma y dirección. Vivimos en una era en la que la distracción es el nuevo opio. Las notificaciones, las redes, las alertas constantes de un mundo que no duerme crean la ilusión de conexión, pero en realidad nos desconectan de lo esencial. Nos acostumbramos a vivir en una tormenta de estímulos que impide el pensamiento profundo. Cal Newport llama a esta práctica trabajo profundo. Esa capacidad de concentrarse sin interrupciones en lo que realmente importa. Su propuesta es radical en su simpleza, proteger la atención como si fuera el recurso más valioso del siglo XXI. Porque lo es. Quien controla su atención, controla su vida. La atención fragmentada genera una mente fragmentada. Cada interrupción corta el hilo del pensamiento, y cada vez que se corta, cuesta energía volver a unirlo.
Así, se gasta la vida en esfuerzos dispersos, sin llegar nunca a la profundidad. El silencio, en cambio, no es improductivo, es la pausa que permite que las ideas maduren. Las mejores decisiones no surgen del impulso, sino del pensamiento reposado. Pero para que ese pensamiento se dé, es necesario recuperar el tiempo interno, ese ritmo propio que la velocidad exterior ha saboteado. Blaise Pascal, con su lucidez eterna, escribió que toda la desgracia humana proviene de no saber permanecer en reposo en una habitación. Esa frase, escrita hace siglos, hoy suena como una profecía cumplida. La incapacidad de estar a solas consigo mismo es uno de los males modernos más profundos. Se teme el silencio porque en él aparece la verdad. Sin la distracción, el ruido interno se amplifica y muestra lo que se ha evitado mirar: las dudas, las contradicciones, los deseos no resueltos. Pero solo atravesando ese primer umbral de incomodidad se alcanza la calma genuina. El silencio entonces no es huida sino encuentro. Es el laboratorio donde el pensamiento se purifica. En ese espacio donde nada ocurre afuera, ocurre todo adentro. Los pensamientos se asientan como sedimentos y lo que realmente importa empieza a destacar sobre el resto. Es ahí donde nacen las convicciones firmes, las ideas que transforman y las decisiones que duran. El pensamiento lento no es torpeza, es profundidad. Requiere paciencia, esa virtud olvidada por la prisa contemporánea. Eckhart Tolle enseña que solo en la quietud se puede habitar el presente. Estar en silencio no significa simplemente callar, sino dejar de resistir lo que es. Es aceptar el instante tal como llega, sin la necesidad de llenarlo de estímulos o palabras. En esa aceptación surge una paz que no depende de las circunstancias, porque deja de buscar fuera lo que siempre estuvo dentro. El silencio, comprendido así, se convierte en un modo de presencia, y esa presencia en una fuente de lucidez. Pero alcanzar ese estado no ocurre de manera automática, hay que entrenarlo. El mundo moderno nos ha condicionado para asociar el silencio con la pérdida de productividad, de conexión, de relevancia. Se teme quedar fuera de la conversación, del flujo, del ruido de los demás. Sin embargo, lo que realmente se pierde en la distracción continua es la capacidad de pensar con independencia. Quien no puede desconectarse, no puede decidir por sí mismo. El silencio, entonces, es un acto de soberanía mental. El pensamiento lento comienza cuando uno se atreve a no reaccionar de inmediato, a escuchar sin responder, a observar sin interpretar, a sentir sin nombrar. Es una práctica de atención consciente que devuelve a cada cosa su medida. En lugar de dejarse arrastrar por la urgencia, el pensamiento lento observa la corriente desde la orilla. No actúa desde el impulso, sino desde la comprensión. Y esa diferencia, aunque parezca sutil, cambia el rumbo entero de una vida. Pasar tiempo en silencio también reordena las prioridades. Cuando el ruido se apaga, la mente distingue entre lo esencial y lo accesorio. Muchas preocupaciones pierden peso, muchas ambiciones se revelan vacías y muchas heridas dejan de doler porque se comprende que no eran heridas, sino interpretaciones. El silencio no borra los problemas, pero los coloca en perspectiva. Y en esa perspectiva se recupera la fuerza. Hay silencios que sanan y silencios que destruyen. El silencio que sana es el elegido, el que se busca para comprender. El que destruye es el impuesto, el que calla por miedo o por costumbre. La diferencia está en la conciencia. Elegir el silencio es un gesto de poder, padecerlo una forma de sumisión. Por eso, aprender a estar en silencio es también aprender a escucharse, a sostener la propia voz sin necesidad de ruido externo. Pensar despacio no significa pensar poco, significa dar espacio al pensamiento para que madure.
Las ideas profundas no aparecen bajo presión, sino en los intervalos donde la mente se relaja y el alma observa. Es en los paseos solitarios, en los ratos sin pantalla, en los momentos en que no se busca nada, cuando surge la claridad. El pensamiento lento permite que la intuición y la razón dialoguen, que el análisis se una a la contemplación. Es el terreno donde la sabiduría florece. En el silencio también se revela la naturaleza del ego. La mente que no soporta callar teme desaparecer. Se identifica con la voz interna que comenta, compara y juzga. Pero cuando se aprende a observar ese flujo sin involucrarse, se descubre que no somos esa voz, sino quien la escucha. Ese descubrimiento libera. La identidad deja de basarse en la reacción y se asienta en la conciencia. El yo deja de ser una narración constante y se convierte en presencia serena. Cultivar el silencio no significa aislarse del mundo, sino participar de él desde otro lugar. Significa hablar menos, pero con más intención, actuar menos, pero con más dirección. Es el arte de elegir qué merece energía y qué puede dejarse pasar. La mente silenciosa no busca imponer, sino comprender. Y en esa comprensión encuentra una fuerza tranquila, la de quien ya no necesita probar nada. El pensamiento lento también transforma la relación con el tiempo. Deja de ser un enemigo que apremia y se convierte en un aliado que acompaña. El silencio enseña a esperar, a dejar que las cosas se revelen en su momento. No todo debe resolverse enseguida. Algunas respuestas requieren maduración. Aprender a convivir con la incertidumbre sin desesperar es una forma de sabiduría. En ese espacio sin prisa se descubren soluciones más simples, intuiciones más claras, decisiones más firmes. El mundo actual asocia el ruido con la vida, pero una existencia verdaderamente plena no necesita volumen, necesita significado, y el significado no se grita, se escucha. Solo en el silencio puede percibirse la voz interior que indica el rumbo. Pensar despacio no es retroceder, es profundizar. El pensamiento rápido produce resultados inmediatos, pero superficiales. El pensamiento lento, en cambio, da fruto a largo plazo. Comprensión, coherencia, serenidad. Por eso, el silencio no es una pérdida de tiempo, es una inversión. Es el terreno donde germinan las ideas que transforman, las decisiones que perduran y las convicciones que sostienen. Aprender a quedarse quieto, aunque el mundo se mueva, es una forma de sabiduría práctica. Es en ese punto donde se encuentra la verdadera libertad, la de no depender del ruido para sentirse vivo, ni de la velocidad para sentirse útil. Cuando se aprende a pensar despacio y a escuchar el propio silencio, la vida adquiere otra textura. Las palabras pesan más, las emociones se comprenden mejor, y las acciones surgen desde la claridad, no desde la reacción. Ya no se trata de correr para alcanzar algo, sino de avanzar con calma hacia lo que verdaderamente tiene sentido. En el silencio, cada pensamiento encuentra su lugar, y en el pensamiento lento, cada paso encuentra su propósito. Capítulo 8. La paz de ser coherente. Hay momentos en que la vida se vuelve un ruido constante. Exigencias, comparaciones, juicios, expectativas ajenas. Todo empuja hacia una especie de representación donde el yo real se diluye. Pero llega un punto en que la mente ya no soporta tanta contradicción y exige silencio. Es entonces cuando uno empieza a comprender que la paz no viene de hacer más, ni de tener más, ni de ser aprobado por todos, sino de vivir en coherencia con lo que realmente se es. La coherencia no promete aplausos, pero sí descanso interior, y ese descanso vale más que cualquier logro visible. Ser coherente no es una postura moral, es un acto de claridad.
Es la unión entre lo que se piensa, se dice y se hace. Es la alineación que convierte la vida en una sola dirección, sin los desgastes del doble discurso o de la culpa que llega cuando el interior y el exterior no coinciden. Ralph Waldo Emerson, pensador norteamericano del siglo XIX, decía que nada puede traerte paz excepto tú mismo. Su pensamiento trascendentalista buscaba precisamente eso, la confianza en la voz interior frente a las presiones del mundo. Para él, la integridad no era una virtud decorativa, sino la única manera de ser verdaderamente libre. Su mensaje sigue teniendo vigencia porque describe un dilema universal, la tensión entre la autenticidad y la adaptación. Vivimos en una época donde es más fácil construir una imagen que un carácter. Las redes, las apariencias y la inmediatez han convertido la coherencia en un bien escaso. Decir lo que se piensa, actuar según lo que se dice y sostener lo dicho con lo hecho, parece casi un lujo. Pero es justo ahí donde nace la serenidad. La coherencia no depende del contexto, depende del coraje de mantenerse fiel a uno mismo, aun cuando hacerlo implique perder algo. Una oportunidad, una aprobación o un vínculo. La paz interior no puede edificarse sobre la renuncia a la verdad personal. La falta de coherencia se siente como un ruido interno. Se percibe en la confusión, en el cansancio emocional, en esa sensación de estar siempre defraudándose un poco. Uno sabe cuándo traiciona su propio criterio, aunque lo justifique, y cada vez que lo hace, se fragmenta. Esa división es el origen de muchas angustias silenciosas. Se intenta ser alguien en público y otro en privado. Se sonríe mientras se niega por dentro. Es una forma de vivir en guerra con uno mismo. La coherencia no exige perfección, sino honestidad. Nadie logra que sus pensamientos, palabras y acciones coincidan siempre, pero quien busca hacerlo al menos no se miente. Reconoce sus contradicciones y trabaja para reducirlas. Esa búsqueda ya es en sí una forma de paz. Cuando la mente deja de ocultarse detrás de máscaras, el corazón descansa. No hay tanto que demostrar, no hay tanto que explicar. Lo que se ve es lo que hay. Esa paz no es pasividad, es fuerza tranquila. Surge del convencimiento de que la verdad personal no necesita defenderse. Se sostiene sola. La coherencia otorga una estabilidad interna que no depende de la aprobación externa. Cuando uno actúa en armonía con lo que cree, incluso el error se vuelve más liviano, porque se hizo desde la autenticidad. En cambio, cuando se obra en contra de la propia conciencia, hasta el éxito deja un sabor amargo. Ser coherente también implica aceptar las consecuencias de las propias decisiones. Requiere asumir la responsabilidad de lo que se elige, sin excusas ni culpas hacia otros. Esa madurez no nace del control, sino de la libertad interior. Quien es coherente no se deja arrastrar por la corriente del entorno, porque ha elegido un rumbo más profundo, el de su propia verdad. Esa fidelidad es lo que da sentido, lo que ordena las prioridades y lo que convierte los días en algo más que una sucesión de tareas. La incoherencia, en cambio, consume una enorme cantidad de energía. Fingir, ocultar, aparentar o sostener versiones diferentes de uno mismo desgasta. La coherencia, al contrario, simplifica. Todo se alinea. Los pensamientos son claros, las palabras fluyen sin cálculo, las acciones dejan de ser un campo de batalla. No hay que recordar papeles ni justificar contradicciones. Se gana libertad mental y una sensación de orden interior que ninguna técnica puede imitar. La coherencia también es humildad. No se trata de imponerse como ejemplo ni de creerse dueño de la verdad, sino de vivir de acuerdo con lo que se ha comprendido hasta ahora. Es reconocer que cada día puede enseñar algo y que, a veces, la coherencia implica rectificar.
No hay integridad sin flexibilidad. Quien se aferra a una idea solo para no contradecirse cae en el orgullo. Quien se permite evolucionar sin perder su esencia alcanza una coherencia más madura. Esa coherencia madura no se proclama, se encarna. Se percibe en los gestos pequeños, en cómo se escucha, en cómo se cumple la palabra, en cómo se responde cuando nadie observa. Es un tipo de honestidad silenciosa que no busca reconocimiento porque se sostiene sola. Cada elección cotidiana se convierte en una oportunidad de reafirmar el propio rumbo. Así, lo que antes era un conjunto de teorías o principios se transforma en una manera de estar en el mundo. La coherencia también se refleja en la manera de relacionarse. No se puede ser coherente si se manipula, si se miente o si se busca dominar. La autenticidad incluye respeto. Una persona íntegra no necesita imponerse. Su fuerza proviene de la claridad. Se relaciona desde la sinceridad, no desde la conveniencia. Vive con sencillez, sin doble intención, y esa transparencia genera confianza, incluso entre quienes piensan distinto. Vivir así requiere valentía. No se puede ser coherente y complaciente al mismo tiempo. La sociedad suele castigar la diferencia y premiar la conveniencia. Por eso, muchas personas sacrifican su integridad para encajar, pero toda adaptación excesiva termina pasando factura. Tarde o temprano, la vida obliga a mirar de frente el costo de no haber sido fiel a uno mismo. Entonces se comprende que nada externo compensa la paz que da la coherencia. La paz de ser coherente no es una meta lejana, sino una práctica diaria de sinceridad. Es mirar hacia adentro y ajustar lo que está desalineado. Es tener el valor de decir, esto no soy yo, y corregir el rumbo. Es también aceptar que la coherencia no siempre traerá recompensas visibles, pero sí una satisfacción profunda, la de vivir sin traicionarse. La coherencia no busca pureza moral, busca integridad, y la integridad es dinámica, se adapta, evoluciona, madura. No hay un punto final, solo una dirección, acercarse cada día un poco más a la verdad propia. Cuando lo que se piensa coincide con lo que se hace, la vida se simplifica. Las decisiones se vuelven más claras, las emociones más serenas, las relaciones más honestas. La mente deja de luchar contra sí misma. No hay disfraces ni temores de ser descubierto. Se vive en paz porque se vive en verdad. Esa es la recompensa de la coherencia. Un silencio interior que no depende de las circunstancias, una calma que permanece incluso en medio del ruido. Quien alcanza esa paz no necesita demostrar nada, porque ha comprendido que el mayor logro no es conquistar el mundo, sino habitarse sin conflicto. Si este contenido te sirvió, deja tu me gusta y compártelo con un familiar al que también quieras ver progresar. Recuerda dejar un comentario para que YouTube le recomiende este contenido a más personas. Nos vemos en una próxima ocasión.